Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 11 de diciembre de 2018, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a esta edición de Diálogo con Ernesto López. Desde luego, estamos transmitiendo nuestra señal también a través de Facebook para que usted pueda compartirla a través de sus contactos. Y por supuesto también estamos a través de Megavisión Go. Esta mañana en el estudio me acompañan diputados de la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con quienes vamos a hablar acerca de esta propuesta de ley contra el nepotismo que busca parar de quienes no gobiernan el acto de considerar la administración pública como un botín laboral partidario. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Jorge Mazariego, diputado del PDC y miembro de esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días, pueblo salvadoreño. La verdad que para mí es un placer estar en este programa, Ernesto, y más que todo darle a conocer a la población salvadoreña la importancia de lo que es un verdadero trabajo legislativo, que a pesar que es mi primer periodo, 7 meses de trabajo, pero muy satisfecho con lo que se está haciendo. Qué bueno, vamos a hablar precisamente bajo esa tónica, lo que significa esta propuesta de ley, en la que vamos a contar también con la participación de Leonardo Bonilla y Ricardo Velázquez Parker, ya se incorporan en su momento. Tradicionalmente los partidos políticos y los gobiernos de turno han visto al Estado como una opción quizás más inmediata para premiar con puestos gubernamentales a sus militantes, ¿cierto? La verdad, Ernesto, que todos lo sabemos que esto es histórico en nuestro país. Todas las personas que accesan a cargos públicos, llámese los 3 órganos del Estado, siempre lo hacen para beneficiar a los más cercanos. Y lo más delicado aún, que el beneficio se lo trasladan sin méritos para que ostenten determinados cargos. Todos sabemos que han pasado desde hijos, sobrinos, primos, todo el grupo familiar por puestos estatales. Y es por eso que el mismo Estado no funciona como tendría que funcionar en algunas carteras de Estado. El partido, quiero hacer la aclaración, invitamos a representantes del partido FMLN y también del partido Gana, quienes hemos conocido se oponen a esta ley por considerar que esta podría afectar precisamente bajo la figura de ser retroactiva a muchas plazas que son valederas dentro de lo que es el estamento público. Lamentablemente no pudieron participar bajo criterios que no contemplaban aspectos relacionados en su agenda. Así es que aclaro este punto por la que el partido FMLN y el partido Gana no estuvieron dispuestos a participar en este debate. Saludo a Leonardo Bonilla. Leonardo, qué gusto saludarte también. Buenos días, Ernesto. Un gusto siempre estar con ustedes. Un saludo al diputado Mazariego también. Leonardo, cuéntanos cuál es tu impresión, sobre todo cuando lo decía que tradicionalmente los partidos políticos, los gobiernos de turno, vamos a hablar en términos muy generales, siempre han visto al Estado como la opción más inmediata para premiar con puestos gubernamentales a sus militantes. A ver, cuéntanos un poco el espíritu de esta ley que busca de alguna manera quitarle esa grasa al Estado, ¿no? Y sobre todo también cambiar ese patrón perverso de ocupar como piñata, ¿verdad?, de regalía, lo que significan puestos laborales. Bien, bueno, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se ha vuelto una comisión en donde el debate se ha encandecido en las últimas sesiones, y es por los puntos que se están tratando. El problema, lo decía yo ayer también porque estábamos viendo el tema de la reforma constitucional por el tema del agua, para garantizarlo como derecho humano, es que los temas se politizan y lamentablemente nos encontramos en una contienda electoral que se aproxima
Y eso pues hace que las fracciones de alguna manera, las que están intentando figurar dentro del panorama electoral, pues tiendan a politizar los temas y llevarlos a su caudal. Tenés dos bombas de tiempo si lo queremos ver bajo esa lógica. Eso quiere decir el tema de la ley contra el nepotismo. Tenemos varias. Y la ley de agua. Bueno, hablemos un poco, desde luego, que son las dos más... Las reformas al Código Penal por el tema de la evasión fiscal, fraude electoral, hay varios pues vamos temas. a estar viéndonos más seguido. Hablemos primero del nepotismo y después nos vamos con el tema del agua. Con el tema del nepotismo, yo quiero ser bien claro. Yo no tengo partido, no estoy en la contienda electoral, no lo veo desde el punto de vista de quedar ¿Te bien. vale mucho eso de que no tienes partidos para sentar posiciones, Leonardo? Fíjate que sí, de alguna manera es importante el hecho de saber que no tengo quien me pueda decir, más allá de la población salvadoreña, por supuesto, una cúpula que me diga en estos temas vamos a apoyar y en estos temas no, porque hay un interés de por medio o por otras razones. Pero en el tema del nepotismo, creo que hay que verlo desde la óptica desde el ciudadano. Si tú le preguntas a las personas que nos están viendo en este momento qué piensan de que funcionarios públicos hagan uso de sus influencias para contratar a sus familiares o amigos, pues todo el mundo creo que te va a decir que lo rechaza contundentemente. Y eso es lo que busca esta ley. Que quien la propuso es el problema acá, y ahí es donde se politiza. Es que esa es una iniciativa que propuso Callejas, creo yo. Y si la propone el candidato de Arena, entonces va a quedar bien Arena y por eso no la apoyo, no la apoya diferentes fracciones. ¿Y qué dices tú al respecto? Porque sin duda alguna fue el candidato de Arena y la coalición el que mencionó el tema en esta campaña y ahora resuena en la comisión de puntos constitucionales. Sí, y te repito, es que los temas se politizan. Y vienen los candidatos y dicen, vamos a sacar este tema que a la población es sensible para la población y voy a quedar bien. Porque si de nepotismo hablas, no solo de estos gobiernos, de los últimos gobiernos. Que eso ha sido histórico. Esta ha sido una historia... Y yo lo condenaba en la campaña. Que de alguna manera abarca los últimos 30 años. El botín más grande es el Estado, precisamente para colocar puestos de militantes, ¿no? Yo lo denunciaba justamente en la campaña y decía, bueno, no es la Asamblea Legislativa o las instituciones una forma de pagar favores políticos y una de o de ellas ha sido la lucrarse. Asamblea Legislativa. Hay dinastías dentro de las instituciones. En la Asamblea Legislativa hay familias completas que se han conocido. Por supuesto, sin menospreciar el derecho que todo el mundo tiene a su trabajo. Es que esa es la cuestión del mérito. Ahora, que quien la propuso, para mí, yo lo decía en una entrevista, es irrelevante. Igual me decían, entonces son irrelevantes las propuestas que usted presenta, diputado no partidario. Bueno, es que es irrelevante si la propongo yo o la propone alguien. Si la propone alguien más, esta ley me hubiese gustado a mí Jorge, proponerla. ¿qué dices al respecto? Pues te lo dije antes de que comenzara el programa, el problema es que aquí todo tema se politiza. Si se le quita, ya Leonardo lo estaba diciendo, Carlos Calleja, bueno, si aquí en este país siempre pasamos en votaciones, Ernesto. Si solo va a terminar la presidencial y nos van a faltar 2 años para andar ya nuevamente en campaña electoral. Y quiere decir que si solo porque Carlos dijo, bueno, presentemos esta ley o veamos el problema que tiene el gobierno. Y no solo, tú lo decías, no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos han pasado por este problema. Pero ¿cuál es la ventaja de esta ley? Y dejemos el tema de gobierno. Los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Exactamente. Pero ¿qué es lo que queremos ver con esta ley? Por ejemplo, Jorge Mazariego no tuviera carácter de decir y respetar esta ley, porque yo no tengo a nadie en mi familia, ni amigos en la Asamblea Legislativa. Si no, veamos el tema de los asesores, donde los partidos que ustedes representan, perdón, Jorge, en algún momento se han visto plenamente señalados. Pues, exactamente. Entonces, yo no tengo a nadie de mi familia. De grado de consanguinidad. Espero que también el diputado independiente sea lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos preveyendo con esta ley? Que de acá hacia adelante se modifique ya y no se haga esta práctica. Que ya tú lo decías, le está quitando grasa al Estado y le está quitando las posibilidades a personas que con esfuerzo, sacrificio, se han profesionalizado y no tienen trabajo. Este tema el fin de semana lo abordé en el programa Ernesto López Radio desde una perspectiva de gobierno, que fue uno de los que presentaron o que tienen ahí la propuesta de ley de servicio público, ¿no? Que también busca de alguna manera transparentar y volver más eficiente lo que sería el tema de la designación de plazas en la administración pública. Y hay muchos aspectos que quisiera compararlos con relación a esta propuesta que se está discutiendo con ustedes.
Saludo a Ricardo Velázquez, que ya está con nosotros, diputado del Partido Arena y también secretario de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ricardo, bienvenido, qué gusto saludar. Ernesto, buenos días, siempre un privilegio compartir esto que me apasiona, debatir ideas, saludar también al diputado Mazariegos, al diputado Bonilla y un caluroso saludo a la población salvadoreña. Y qué bonita oportunidad de discutir algo que hace un parteaguas en una práctica consuetudinaria de la función pública que deja mucho que desear. Y creo que los partidos que están con la disponibilidad política de hacer un paso, un salto de calidad, elevando la contratación en la gestión de la cosa pública en base a méritos y ya no en base al dedazo del jefe jerárquicamente habilitado para decidir quién se sienta en una plaza por vínculos de parentesco, que ha sido la costumbre. Por eso te digo que es una práctica consuetudinaria que vale la pena analizar desde una óptica de función pública responsable. Fíjate que recientemente en un foro escuché decir al fiscal general, a Douglas Meléndez, la frase de que el nepotismo simplemente es trasladar la tribu familiar al Estado. Lo ocupó de una forma muy peyorativa, pero es muy cierto, ¿no? Una frase que me parece que de alguna manera tiene una connotación muy importante. Y el fiscal tiene razón, y él como garante en la división de los intereses de la sociedad y la división de los intereses del Estado, está obligado también a establecer posturas que, si bien un tanto políticas, nos llaman al orden a los funcionarios. Yo le complementaría la frase diciendo de que el nepotismo es la primera manifestación de corrupción cuando sentás a una persona en un sitio para el cual no tiene la capacidad técnica, no tiene el talento, la vocación, pero más allá de ello, la habilidad técnica y los méritos. En cualquier departamento de recursos humanos se construye la plaza en base a competencias, a un perfil, a unas actividades esperadas a desarrollar que tienen que ver con la formación, con la trayectoria y la experiencia. De tal suerte que estamos ante la oportunidad de ir saneando y hacer una demostración política de que estamos comprometidos con mejorar esta mala práctica. Yo estoy obligado a agradecer a nuestro actual candidato Carlos Calleja, porque ha sido su liderazgo en la alianza conformada en esta coyuntura electoral, conformada por Arena, por el PCN y por el PDC y Democracia Salvadoreña, aunque no tiene representación parlamentaria. Gracias a él, ¿me quiere decir que el tema se ha llevado el tema nos lo pidió expresamente a la alianza, y por eso lo están abordando. El candidato nos dijo, yo quiero muestras contundentes, actuales, no promesa de campaña, sino ejecuten ya iniciativas que vayan encaminadas a ir paliando, que veamos un retroceso real en estas prácticas. Una corrección en retrospectiva. Es correcto. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Leonardo? Yo particularmente me desmarco de que la qué? propuesta la haya hecho Callejas, Arena, el FMLN. A mí no me interesa realmente, como te dije. Pero tú estás apoyando la propuesta. Por supuesto, estoy apoyando algo que la misma población puede decir, esto realmente lo queremos. Y si viene el FMLN y hace otra propuesta, con gusto la apoyamos. De hecho, ayer en el debate de la Comisión de Legislación teníamos el tema de la reforma constitucional por garantizar el tema del agua. Y yo estaba plegado un poco más a la idea que planteaba el FMLN, porque yo no lo veo desde la óptica de que quien lo propuso. Yo sí me desmarco porque la campaña de Callejas, que fue el que lo propuso, es de PDC, Arena, PCN, y yo no lo estoy viendo desde esa óptica. Pero sí es bueno y hay que aprovechar esa coyuntura política porque en las campañas presidenciales siempre vienen a regalarnos cosas, vienen a ofrecernos el cielo y la tierra, y hay que aprovechar eso, porque en estos momentos tal vez puede existir la correlación para que aprobemos algunas agendas. Y por ahora parece ser que los candidatos presidenciales son los que manejan la agenda legislativa y no los mismos diputados. Entonces aprovechemos esta coyuntura electoral. Yo le pediría a la FMLN que dé sus votos para aprobar algo que tal vez puede ser mejorado en el futuro, pero que es positivo y que el país lo demanda, y que también Arena pueda dar sus votos para algunas otras propuestas que el FMLN en esta coyuntura puede presentar, pero que al final sean de beneficio para la población salvadoreña. Jorge. Pues la verdad, Ernesto, que nosotros como Democracia Cristiana no es por la alianza es por la presidencial. Lo legislativo es otra cosa. Y nosotros estamos apoyando como Democracia Cristiana esta propuesta porque vemos que es un problema histórico que ha tenido el Estado. O sea, yo ponía de ejemplo en otro medio cuando Jorge Mazariego había sido mencionado para un trabajo público. Tiene que tener amigos uno para que lo
para que lo promuevan. Históricamente siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Y no solo en el nosotros. estamento de, digamos, como el gobierno, si lo queremos ver desde el punto de vista de uno de los 3 órganos de Estado. Si esto Lo se da podés hasta- ver incluso en otras Yo te áreas. explicaba el en lo problema de la judicial, Universidad Nacional. en La el legislativo, educación, ¿no? o sea, trastocando la educación con el nepotismo. Esto tiene un antecedente. El candidato de la alianza decía de que hay que evitar que en algún momento sea este gobierno quien esté contratando nuevas plazas para sus militantes. ¿Es esto cierto? Sí, claro que está pasando. ¿Está pasando Esto está pasando. Y eso lo Y podemos es ver bien delicado, es bien delicado. dentro de problema muchas es delicado. instituciones. El diputado Mazariego lo decía en una comisión. Y ya no solo se da que el familiar llega a la institución y se lleva a su familia, sino que también, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia, hay jueces que, como saben que no pueden llevar a sus familiares, le piden al otro juez, que es su amigo, que se lleve a los familiares de él y a cambio este se lleva a los suyos. Y es una práctica muy común que todo el mundo la conoce y eso ya no puede seguir siendo. Por eso te digo, aquí realmente el análisis de este tema de la ley es en base a lo que la sociedad demanda. Y si se logra aprobar este año, pues eso será positivo. Yo creo que si pasamos las presidenciales este tema se va a archivar. Así es que hay que aprovechar. Ojalá que no. Y esto es pues algo positivo. ¿Tú crees para que el todo país. esto tiene lo contemporáneo sobre ese sello? La A sociedad ver, ya Ricardo, sabe ¿cuál es tu lectura? Mira, Ricardo, el FMLN y Gana se oponen a esta ley por considerarla que vendría a afectar a personas que en algún momento ya fueron contratadas. Es decir, creen que, bueno, la oposición es porque esta sea retrospectiva, ¿no? El artículo 11 particularmente. Perdón, de la ley- retroactiva. El artículo 11 de la iniciativa que está en discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales establece que no se van a poder renovar aquellos contratos que tengan viciada su formación con esta estructura de nepotismo. Pero hay que recordarle al FMLN que la visión de la ley no es legitimar aquello que nació viciado. En derecho nosotros decimos que las cosas para que se perfeccionen en obligaciones tienen que nacer con objeto lícito, con causa lícita y un consentimiento. ¿Y qué causa lícita puede haber en una contratación que está basada en el parentesco del empleado público con el funcionario que tiene la influencia directa para hacer la contratación? Nace con una causa ilícita, porque la causa no es para que se siente en un rol que va a desempeñar en base a méritos, sino que la causa de la contratación es su parentesco. Tendría que revisarse una vez publicada la vacatio legis de esta iniciativa y en la revisión darnos cuenta, mire, pero estos 3 empleados de esta institución tienen un parentesco de consanguinidad, de afinidad con la presidencia, con la dirección, y no se van a renovar. Esa discusión yo incluso reté al FMLN y le dije, mire, pero si eso es lo que les preocupa, ¿por qué no eliminamos el artículo 11 de la discusión actual y lo aprobamos ya? Y si alguien de mi partido cree que eso amerita una modificación, pues la planteamos después. Tampoco quisieron. Entonces no me aceptaron el reto y su misma excepción quedó evidenciada. El artículo 11, Ricardo, dice que las contrataciones que se realizaron quedarán sin efecto bajo la entrada en vigencia de la ley. No dice que quedarán sin efecto, no serán renovadas. No serán renovadas. No serán pero bueno. renovadas, es decir, se termina el ejercicio fiscal y esta es la época efectiva en que ¿Y estamos... quién tomará decisiones de evaluación de una persona o de la designación de una plaza? Porque Fíjate busqué que un poco el proyecto esa es y una no lo pregunta encontré, ¿no? extraordinaria. A mí me gustan los análisis en integración Te de agradezco, legislación y yo creo que la ley de la función pública, que es algo que tiene escandalizado a cualquier funcionario del gobierno actual, vendría a complementar cuáles van a ser los procedimientos a seguir, complementada por supuesto con la ley de ética gubernamental. Yo creo que incluso el tema ameritaría, y te lo digo sin querer soltar la pita de una papa caliente que me genera invitaciones a debate, que esto amerita una comisión especial, no especial, una comisión ad hoc, de acuerdo al reglamento interno, donde se haga una integración. No solo debe ser legislación y puntos constitucionales, hay elementos laborales, hay elementos hacendarios, hay elementos de la función pública que podrían
compaginarse en un análisis de legislación interna comparada para que sea integral. A ver, ¿por qué te quita mérito de participación en foros como este? No te entendí, perdón. Porque si esto se queda solamente con la ley de nepotismo que está siendo vista en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no tengo oportunidad de ver la ley de la función pública en esta comisión, no tengo la oportunidad de ver aspectos de la comisión. Hay una comisión de trabajo, hay una comisión de Hacienda, y toda esta construcción de lo que debe de ser el estándar de la función pública es algo que yo he como sintetizado en una frase: instrucción notoria. ¿Quién la tiene, quién no la tiene? Claro. ¿Es notable o no es notable? Quiero decirte que tienes muchas credenciales para hablar del tema. Eres abogado y tienes, desde luego, el conocimiento y tienes la investidura de ser un diputado. Y créemelo, estás acá por ese mérito que verdaderamente tú lo tienes y lo mereces. A ver, hay un elemento que también, de alguna manera, me gustaría comprender mejor. Ni el FMLN ni Gana, dije al principio del programa, que quisieron venir a plantearlo. Lo están haciendo en otros foros también. Entiendo que en otras entrevistas no han querido asistir. No sabemos eso, no sé si los han invitado. Entiendo de que no han querido asistir, y uno de los grandes, digamos, problemas que ellos están planteando es que esta es una medida de carácter política electoral en apoyo al candidato de la... Supongo que yo te decía el tema, ¿no? Insisto nuevamente en el tema de la politización. Si tú ves la comisión de ayer, pues se volvió polémica por el mismo tema de politizar los temas. Y vuelvo. Estaba la propuesta de la reforma constitucional por el tema del agua, una propuesta bien clara que en ningún momento afectaba intereses de la empresa privada, pero como había una fracción o un grupo en particular apoyándola, la otra parecía que no quería dar sus votos. Está el tema de la ley del nepotismo, que desde el momento que lo plantea una fracción, ya las otras ya se muestran en reserva, porque de alguna manera, pienso yo, ven que esto le va a traer rédito electoral. Yo creería que esta ley, como lo dijo el diputado Parker, si le quitamos el artículo 11, no hay ningún problema en aprobarla, porque no se está buscando vulnerar el derecho laboral de nadie, y eso haces un análisis somero de la ley y vas a identificar que la ley lo que busca al final de cuentas, y con las mejoras que se le puedan hacer, por supuesto, es luchar contra el tema del nepotismo. Que algunos contratos nacieron viciados, pues no tienen ningún efecto jurídico, desde ya podrían quedar sin efecto y no es necesaria ni siquiera la ley para que esos contratos queden sin efecto. Bueno, hay un aspecto relevante que, más allá de cualquier lectura política que de alguna manera detiene este tipo de iniciativas, es que lo que se busca es volver mucho más eficiente, más allá de la gracia. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a empleo, ¿no? Claro. A un empleo. El punto es que tan eficiente puede volver a una institución o al Estado mismo la contratación de plazas bajo esa lógica, ¿no? Creo que es bien importante eso. También decía en ese momento el Douglas, en ese evento, que el nombramiento de parientes, decía, no es para generar salarios, sino que los funcionarios buscan tener un control completo de oficinas públicas. Es decir, ahí es donde está todavía la perversidad de esto, ¿verdad? Así es que creo que voy a ir un poco concluyendo con ese tema y me voy a pasar a hablar del otro tema que también genera polémica al interior de la comisión, que es el tema del agua, ¿verdad? Que creo que sigue siendo todavía, el día de ayer, tú lo mencionabas, hubo intención de tratar este tema y también cala sobre la base del clima político electoral que tenemos hoy en día para poder no superar algunos impases que ahí están presentes. Me voy a hacer una pausa, son las 6:57. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Porque somos transparencia en el manejo de tus recursos, te ofrecemos créditos personales de consumo para vivienda, de comercio. Coop 1, ayudándote a cumplir tus sueños. Continuamos en este análisis del debate que tiene la Comisión de Puntos Constitucionales, Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa,
con los diputados Ricardo Velázquez Parker de Arena, Leonardo Bonilla Independiente y Jorge Mazariego del Partido Demócrata Cristiano. Debate por la ley contra el nepotismo. A ver, un poco para salirnos ya del tema y entrar a ver este debate también que todavía está pendiente de dirimirse, de llevarse a cabo a concreción, que es la ley de agua. Decía don Mario Tenorio, diputado del partido Gana, que también se le invitó a participar al evento, pero dijeron que no podía por cuestiones de agenda. Considera que otra de las objeciones que podrían estarse planteando con esta ley que ha sido propuesta es que se estaría sobrelegislando en la materia de existir una ley de ética gubernamental, Ricardo. ¿Ah? Por eso decía de que es una oportunidad de integración de legislación. La ley de ética gubernamental, si bien toca el tema de nepotismo como una práctica no ética, es genérica. La ley de ética gubernamental mira otra serie de temas. Entiendo que esta solo castiga, solo, ¿cómo se le llama? Sí, castiga, no sé si es Sí, efectivamente combate, previene, identifica, pero el tema al final es... Sanciona, sanciona, por supuesto. Sanciona. Pero de la generalidad de la ley de ética gubernamental... no te elimina la... Y te establece multas. O sea, la ley de ética gubernamental lo que plantea son multas. Multas, sí, una sanción. Esto habla incluso de inhabilitar al funcionario que tiene la influencia directa en la contratación donde existe el vicio de consentimiento y de causa ilícita de nepotismo. Entonces, es una especialidad dentro de lo genérico. Y yo por eso parto reconociendo con humildad de que esto implica un estudio de integración. Y yo coincido con el diputado Mazariegos y coincido con el diputado Bonilla. No es una legislación de panacea, es una muestra política de querer dar un paso diferenciador. Y yo creo que en política los pasos demuestran intenciones y las intenciones generan modificaciones de la realidad. Así que ¿por qué me voy a asustar de tocar temas que sanean la gestión de la cosa pública? Al contrario, me encanta que estemos abordando una temática que nos permite vincularnos con una población que nos exige y nos demanda instrucción notoria para la función pública. Mira cuánto debate generó la elección de los magistrados, y el debate se centraba quién está mejor capacitado. O sea, todo el mundo está aspirando que el funcionario público, para la cartera gubernamental que sea, demuestre los méritos que legitiman su competencia. Debería de ser igual no solo para funcionarios, sino que para empleado público. Es una lógica de recurso humano aquí en este canal. Entonces no hay una sobrelegislación, sino que es una integración. Es una integración que amerita... De marcos legales para poder más... de generalidades a especialidades. Y es perfectamente potable dentro de la construcción de las iniciativas de legislación. Es decir, en el marco de integración de la legislación, tú puedes tener leyes generales, leyes especiales, que a su vez se complementan con los reglamentos que emite el Ejecutivo. Hay participación, de acuerdo al proyecto que leí ligeramente, de la Corte de Cuentas de la República, en la cual se le pide opinión también sobre este tema, ¿no? Lo que sucede es que... ¿O qué papel juega la Corte de Cuentas de la República en eso? Yo te lo decía en la pausa, ¿verdad? Es un tema de institucionalidad el que tenemos, una falla de la institucionalidad. Esta ley ni siquiera fuese necesaria si las instituciones realmente abordaran los temas conforme al deber ser. Si bien el Tribunal de Ética Gubernamental tiene una ley que no tiene fortaleza en el tema del nepotismo, está regulado de alguna manera, pero son pocas las sanciones que se han puesto por estos temas, son pocas las investigaciones que hay en este tema. A la Corte de Cuentas también se le ha pedido una observación, pero ¿y la Corte de Cuentas qué ejemplo ha dado de acción en relación al deber ser como para venir a dar una opinión? Claro, es necesaria y esperamos que la dé y que la dé fundamentada. ¿No confías tú en esa... ¿Y quién confía en la Corte de Cuentas? ¿En la fiscalización de la Corte de Cuentas o en las instituciones? Ambas cosas. No, definitivamente no confío en la Corte de Cuentas y en algunas otras instituciones. Ahora, no quiero ser pesimista tampoco, pues creo en las instituciones. ¿Cómo se han administrado hasta ahora? Pues no me generan confianza, Jorge, porque la Corte de Cuentas, por ejemplo, ha sido tapadera de corrupción hasta la fecha. Hasta la fecha. Los casos de corrupción del expresidente Tony Saca, por ejemplo, no... Respondió él penalmente, pero en la Corte de Cuentas no se sabe quién fue el que le tapó todo. Bueno, sí se sabe, pues, pero no se ha hecho una investigación y no hay procesados de la Corte de Cuentas. Es una historia que ha venido
cabe destacar o resaltar, es una historia que ha venido carcomiendo el desarrollo de una administración pública moderna, ¿no? Exacto. Es que a eso me refería, el Ernesto. tema del nepotismo, la corrupción y otros Que a males. eso me refería, porque han sido cuestionados o señalados tantas instituciones del Estado. Es por eso, por el mismo nepotismo. ¿Por qué no se crea en la Corte de Cuentas? ¿De dónde surge, de dónde nace la Corte de Cuentas? Son de acuerdos partidarios. Entonces, cuando nace y surge de instituciones políticas, ya va marcado con un color o un lineamiento específico. Y ese es el problema. Entonces, nosotros, por eso buscamos la aprobación de esta ley. Borrón y cuenta nueva. No significa que vamos a ir a hacer una cacería de brujas 15, 20 años atrás. Fueran miles de plazas las que fueran las que fueran quitadas. Miles de plazas. Con esto no te puedo decir una cantidad específica, pero ¿qué funcionario público no ha dejado familiares sacándole salario del Estado? O sea, así de sencillo. Mira, cada quien que se defienda, pues, o sea. En tema de diálogo, a mí me gusta siempre decir que la propuesta habla por sí sola. Y yo hablo de una propuesta de integración. Y partí diciendo que el liderazgo de Carlos Calleja nos pidió a los diputados empezar a demostrar haciendo. La ley, la iniciativa contra el nepotismo es una de una serie de paquetes, o si querés, de un paquete de modificaciones legislativas. Y la Corte de Cuentas tiene también una iniciativa de Alianza Republicana Nacionalista, incluso de la legislatura pasada, donde pedíamos separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y convertirla en un ente contralor. Es decir, una reestructuración de la Corte de Cuentas. Y por eso yo te decía, el tema corrupción, solo el tema corrupción, amerita, si estuviera en mis manos, si yo estuviera en directiva de la Asamblea Legislativa, yo convocaría a una comisión ad hoc para hacer una integración y meter ahí Corte de Cuentas, ley de ética gubernamental, ley especial contra el nepotismo, reestructuración de... Esto requiere... Entiendo, de una integración... Una integración legal, intercomisiones, jurídica, sí. Porque es un tema de importancia transversal. Cualquiera, Ricardo y el resto de la mesa, cualquier televidente seguramente se estará preguntando, bueno, si tanto les preocupa la contratación de plazas, ¿por qué no comienzan en la Asamblea Legislativa? Hay que reconocer que esta administración, la del doctor Norman Quijano, estableció varios, digamos, métodos para poder eliminar aquellas plazas fantasmas que ahí estaban. Sin embargo, el sabor siempre queda, sobre todo cuando se trata de ver contrataciones por fracciones políticas. Yo decía, con el debido respeto, fue algo bien público, el caso del Partido Demócrata Cristiano, que tenía un diputado y tenía una gran cantidad de asesores designados. Entonces, ¿qué respuesta se le puede dar a la población en ese sentido? Cuéntenme. Bueno, yo creo que por la casa, como tú decís, hay que comenzar. De alguna manera hay que reconocer, pues, que el doctor Quijano, pues, de alguna manera hay que reconocer que se intentó hacer ese trabajo. Habrá que revisar cuáles fueron los motivos que llevaron. ¿Por el tema de los despidos. ¿No estás satisfecho con lo que podría ser? Fíjate que en el tema de los despidos se habló de la austeridad, pero había mucha gente realmente que había probado que tenía años de trabajar ahí, que sí llegaban, bueno, al menos eso me plantearon, y habían sido despedidos. Y había otra cantidad de personas que fue despedida que posiblemente lo ameritaban. Esto en el tema de la austeridad, pero también buscando el tema de la meritocracia. Porque decía el doctor no Quijano, era a lo mejor nepotismo, a lo mejor correcto, pudo haber sido... Y es que el nepotismo político es sí, una parte. ¿Sí? Pero el nepotismo solo te contempla familiares y los amigos. Eso no están prohibidos. Ahí entra la ley de la función pública, que es la meritocracia. Es decir, ok, ya no voy a poder contratar a mi familiar, entonces contrato a mi amigo y mi amigo que le dé la plata al familiar. Y te lo digo así crudo porque sabemos que así es. Entonces hay que trabajar el tema del nepotismo y luego seguir con el tema de la función pública, un tema polémico, por supuesto, de los sindicatos. ¿Qué tiene que ver esta iniciativa con la ley del servicio público que tiene la Comisión Política? La tiene, no la tienen ustedes, ¿verdad? Es la Comisión Política que tiene... ¿Sí? La Comisión Política. Es la ¿Y por qué la tiene la Comisión Política y no ustedes? Yo ahorita no. Por eso y en la Comisión de Trabajo está la otra, la de la función que presentaron una ONG. Por eso es que yo te decía que al separar estas discusiones en comisiones, porque la Junta Directiva tiene, de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, la potestad de decidir a qué comisión envía
una iniciativa. Y ahí muchas veces ves conflictos de egos, de protagonismos. Yo te decía, este tema a mí me genera invitaciones. Te lo digo y te agradezco también el reconocimiento, pero obviamente los temas calientes y polémicos generan invitación a discutirse. Entonces, todas las comisiones se pelean discutir los temas que van a tener algún nivel de protagonismo. Y yo creo que aquí no debería de ser el protagonismo, el interés, sino que demostrar políticamente y como funcionarios que estamos comprometidos, que tenemos una vocación para sanear y elevar la calidad de la gestión Arena tiene pública. los votos para aprobar esta Tenemos son los votos, 43 votos, ¿no? Tenemos los votos, solo la alianza tenemos los votos para aprobarla. Podríamos aprobarla en el momento que la comisión dictamine favorablemente, porque el proceso de formación de ley requiere esto, un dictamen favorable que sea agendado por la Junta Directiva y sea sometido al Pleno para su votación. Bueno, pero después tiene que pasar también a hacer... ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Con el y el presidente de la República nos puede devolver se los puede observado vetado, o con veto o sancionado. Bueno, yo en la segunda parte voy a contar con la presencia del presidente de AGEPIN, Mario Montes, y también con el coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño, Ricardo Soriano. Es decir, la voz también de los sindicatos aquí tiene cabida. ¿Qué piensan las reacciones que hubo la semana pasada también con algo muy parecido que querían hacer, eliminar plazas de personas para poder hacer nuevas contrataciones? Estuvimos hasta ciertos conatos de violencia ahí, precisamente en el centro de gobierno. Yo no estoy de acuerdo en eliminar plazas para que sean sustituidas por otras, porque ese es el problema. Si vemos las alcaldías municipales, ¿por qué está llena de personal? Porque cada alcalde que lleva a su gente, y todo es de confianza. Ahí es donde yo tengo que ir a ver y ver la idoneidad y no el factor confianza. Porque la verdad, Ernesto, tú lo decías, ¿qué pasaría si todas las entidades estatales tuvieran personas idóneas y capaces? Bueno, si vos vas a una alcaldía, a veces ni te atienden. ¿Por qué? Porque es prima, sobrina del alcalde, ahijada o hermana de la esposa, etc. Entonces, yo no veo eso bien. La verdad que el tema de las reacciones de los sindicatos. Tienen toda la razón, tienen toda la razón en reaccionar de una manera así conflictiva. ¿Qué piensas tú? Yo creo que hay que respetar la institucionalidad. Hay una ley del servicio civil. Yo creo que los derechos laborales son irrenunciables. Sigo defendiendo que los derechos laborales son irrenunciables. Y tenés tu oportunidad, en base al debido proceso, a defenderte, a plantear tus pretensiones. Hay un Ministerio de Trabajo, hay abogados que te pueden asesorar en materia laboral, está la Procuraduría. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que dice el diputado Mazariegos. Para mí, el esquema y la intención es establezcamos cuáles son las competencias, los perfiles, los requisitos mínimos que se deben de cumplir para cada plaza en la cosa pública. A ver. Para cada plaza, un motorista, mire, y tiene licencia pesada. Por decirte lo más básico. O sea, no voy a contratar de motorista a alguien que no tiene licencia. Un policía, un CAM, y tiene licencia de portación de arma de fuego, etcétera, etcétera. Estás licenciado para, estás habilitado para. Y te estoy dando los dos ejemplos más chistosos si tú querés, pero no puedo tener de motorista a alguien que no tenga licencia de conducir. Y asimismo no voy a tener en obras públicas, en materia de construcción, alguien que no sea ingeniero civil, gerenciando una cuadrilla de 20, de 50, de 100 albañiles, de 100 obreros. Tenés que tener tus credenciales. Claro. Sí, la verdad que hay mucha tela que cortar en ese aspecto, en el sentido de poder volver más eficiente la administración pública. Y creo que el ejemplo que dio recién el director del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea, que a raíz de una denuncia que se comprobó que realmente había ineficiencia en el servicio de este empleado, lo tuvo que quitar. Pues. Yo creo que el tema de las redes sociales juega un papel bien importante, siempre y cuando tenga el sumo cuidado, porque hoy fácilmente te pueden denigrar a ti cualquier persona y no se trata de eso, pero cuando hay una investigación y indagación, yo creo que es importante. La
la comisión de ustedes tiene temas como la ley de agua, la no prescripción de delitos ley de de la agua corrupción. No, ley de agua no, reforma. Es la reforma, ¿no? A la Constitución. A Ley de la agua está en medio Constitución. ambiente. Está también la no prescripción de delitos de corrupción, ¿sí? Y delincuencia económica, lo decía Paul Steiner, que nos escribe y les envía saludos a ustedes. Y sobre todo también voy a comprometerme más adelante para poder hablar sobre estos otros temas, ¿eh? Así es que quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar en esta primera parte con el programa. Jorge, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias también a ti, Leonardo. Gracias, Ernesto, por la invitación y un saludo nuevamente a toda la Gracias, población. Ricardo, también. Ernesto, y más adelante los tengo por aquí. Agradezco la espera y siempre es un privilegio compartir contigo. Gracias también a ti. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, los sindicatos también, representantes, líderes, estarán acá hablando sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, vámonos gracias a Texaco con Tecron hasta el sector de la Ceiba de Guadalupe, viniendo desde el sector de Santa Tecla, entrando por este sector, y este es el tráfico que podemos apreciar a esta hora de la mañana. Así es que desde ya, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, usted tiene esta lectura precisa de cómo está el tráfico para que tome las mejores decisiones a la hora de buscar vías alternas. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias. Ahí estamos entonces ya para entrar a la segunda parte del programa y conociendo la reacción que tienen representantes del sector sindical. Saludo cordialmente a Mario Montes, presidente de AGEPIN. Gracias por acompañarnos, don Mario. Gracias también a don Ricardo Soriano, coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias por estar aquí, pues, con esta oportunidad que nos dan para dirigirnos, pues, a los compañeros trabajadores a nivel nacional. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes con relación a este debate que se ha logrado salir en este tiempo de campaña con relación al tema de la ley contra el nepotismo? Para nosotros el nepotismo es un tema bastante arraigado, histórico, incrustado en el Estado salvadoreño. Y una propuesta que ha nacido sobre el seno meramente electoral no creo que va a resolver realmente ese problema, y que creemos nosotros que con otra ley, que es la ley, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, lo que va a hacer es legalizarlo porque está articulado que cada funcionario público, según su rango, va a tener la capacidad de contratar de 15 a 10 empleados de confianza. Y ahí es donde creemos que se legaliza el nepotismo, porque los de confianza que aquí se contratan casi siempre son familiares, hay de consanguinidad. Por lo tanto, lo que va a hacer es legalizarse esta ley, y si aprueban la otra ley, que es directamente sobre la ley de la función pública, la ley de lo que es el servidor público, el servicio público ahora, esa ley van a ser dos leyes secundarias, en las cuales una va a determinar, y por supuesto, conociendo a la clase política actual, va a optar por aprobar esta ley que les va a permitir a ellos tener esos... O sea,
esas contrataciones de confianza. Como decimos a buen salvadoreño, no vamos a salir de una para meternos en otra. Claro, claro. Al final estaría legitimándose con la figura de contratación por puestos de confianza. Con puestos de confianza. Ahí lo van a legalizar. Entonces, ¿ustedes se oponen a esta ley de nepotismo? por supuesto. Claro, siempre hemos dicho que no debería de existir por la idoneidad, ¿va? Pero eso, por eso nos oponemos a la ley concretamente, porque la ley establece no solo ese articulado de los puestos de confianza, sino que también establece que una sola institución va a contratar a todos los empleados del Estado. Eso significa que históricamente acá, ¿quiénes entran al gobierno cuando está el Ejecutivo? Del partido de turno. Por lo tanto, ¿quiénes entrarían después de crear esta ley? Los del partido de turno que esté, ¿verdad? Son los que van a entrar y supuestamente de ahí se van a contratar para el legislativo, para el judicial y para el ejecutivo. O sea, es una supra, es una instancia con muchos poderes, ¿verdad? Que no establece, y ahí también se le agrega el tema de la meritocracia, ¿verdad? La meritocracia. Don Ricardo, ¿cuál es su lectura bajo el énfasis de esta discusión que hay en la Asamblea Legislativa y sobre todo también con estos dos proyectos de ley, uno que está en la Comisión de Trabajo como ley de la función pública y la que tiene la Comisión Política, que es la ley del servicio público, porque le cambiaron los nombres que fueron propuestos? Pero esto tiene que ver también con esta ley de nepotismo. ¿Cómo lo examina usted? Bueno, este es un mal ya histórico. Y en el sector privado es menos este uso del nepotismo. Pero en el sector público y municipal, le digo, esto es un mal andámico. Y si se da en la Asamblea Legislativa, por medio de que cada diputado le dan cierta cantidad para poder contratar a su personal, lo que hacen es que un diputado le contrata al familiar al siguiente diputado. Muchos, ellos están como que no votan por X candidato a diputado, queda fuera, pero lo incorporan como asesor. Entonces le digo, eso no, creo de que sería bastante difícil poder controlar. Sobre lo que es el anteproyecto de la ley de función pública, desde cuando estaba el presidente Funes, que salieron con este invento. Nosotros como sector laboral privado les dijimos que eso no era correcto, porque lo que estaban preparando, más que todo, era que creían que el siguiente mandato presidencial no lo iba a ganar el partido del MLN y querían asegurar, más que todo, que todo el personal que habían contratado al sector público pudiera mantenerse. Pero prueba de ello es que cada vez que viene una elección empiezan a hablar sobre la ley de función pública. Hoy le han cambiado un nombre que va llegando casi al Tribunal de Servicio Civil. Entonces, hoy se están cambiando leyes de servicios públicos. Entonces, lo están maquillando cada periodo de 5 años y les digo, eso no es funcional. Si quisieran ayudarle al trabajador público y municipal, ¿por qué no han reformado el Código de Trabajo? Que es la ley secundaria. Entonces, y la ley primaria. Entonces, en ese sentido, aquí están haciendo un cóctel. Un cóctel donde toman
de la Constitución de la República, algunos artículos, y toman del Código de Trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que esto no es funcional, y le digo, le están dando a tort con el dedo a los trabajadores del sector público, y yo creo que lo mejor que hay que hacer es... La ley contra el nepotismo no la ven bien usted también. No, eso tampoco no lo vemos, pero también, si lo está viendo los señores políticos, y entonces, si lo viera tal vez algunas agencias internacionales, sí, o algunas academias, sí yo creo, digamos, y que tal vez tener un poco de presión, tal vez pudiera desaparecer. O pero, sea, pero ¿es esta eso medida, es esta propuesta de carácter electorera a su criterio? es electorera. ¿Va? Si le digo, una vez pase, ya después de junio en adelante, ya no... No, a partir ya de marzo. enero, A partir de marzo ya no van a estar hablando de eso. Sí, sí. Bueno, me piden una pausa, regreso un poco para clarificar este tema, porque al final tenemos hoy en día el Tribunal de Ética Gubernamental que sanciona este tipo de práctica hoy en día, claro, ¿cierto? ¿No? Claro. Está la ley de la función pública que se promocionó durante la administración Funes, que a través de ONG logró introducirse a la Comisión de Obras Públicas por medio del diputado en aquel entonces de Arena Ochoa Pérez, pero creo que Arena ya se había separado, no sé si en ese entonces. Luego el gobierno introduce a la Comisión Política el proyecto de la ley de la función del servicio público. O sea, ahí tenemos todo esto y ahora vamos con la ley contra el nepotismo. A ver, hay tantos marcos legales ahí que discutir. Voy a la pausa, no me cambie y regresamos. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, vamos desde luego a presentarles nuevamente esta imagen. Nos hemos mantenido en el sector de la Ceiba de Guadalupe, sobrevolando con nuestro mega dron, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, para que usted se concentre bien en esta importante zona de ingreso y salida de San Salvador por esta zona. Así es que desde ya, mucha atención a el tráfico gracias a Texaco. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, don Ricardo Soriano, coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño, y Mario Montes, presidente de ANGEPIN, reaccionando a este debate que hay en la Asamblea Legislativa en cuanto a la aprobación de la ley contra el nepotismo. ¿Ustedes la consideran una medida de carácter electorera? Es correcto, meramente electoral. Nosotros, una vez pasando este clima electoral y definiendo la presidencia, este tema seguramente va a ser engavetado. ¿Sí? ¿La experiencia los hace ver históricamente que esto ha sido? Históricamente así sucede. Ahorita, como andan vendiendo, ofertando muchas situaciones, han ofertado hasta bajar impuestos y esas situaciones que un candidato pues no lo puede hacer. Tiene que pasar por la... Ahora, en el fondo hay razón para poder de alguna manera plantear una propuesta de eficientizar la función pública hoy en día, ¿no? Y evitar, obviamente, el nepotismo que ha venido carcomiendo a lo largo de la historia la función pública. Por supuesto, si fuera un tema realmente serio, ¿verdad? ¿Y a qué le podemos llamar serio? ¿Por qué transformar el marco legal del servicio público, por ejemplo? ¿A qué le llamamos serio? Cuando nosotros decimos que debería tener más seriedad es porque, por ejemplo,
la actual ley del Tribunal de Servicio Civil. Del artículo 18 en adelante se establece cuáles serían las contrataciones, la meritocracia, la idoneidad. Ya está establecido. O sea, la actual ley, que es la ley de servicio civil, para tener bien claro. Claro. Así trabajamos ahorita. Está escrito, está articulado, pero nunca en la práctica a ninguna comisión del servicio civil, en ninguna institución del Estado se le ha permitido estar, tal como la ley lo manda, o sea, no se aplica y no se respeta, no se hace valer esa ley. No se aplica, nunca se ha aplicado. Y una vez aplicándola y haciéndola valer, ¿no habría necesidad de crear otro marco legal entonces? Nosotros creemos que no, porque ahí existiría realmente, si existiera y se aplicara, ¿verdad? Si se aplicara tal como está regulado en la ley del servicio civil, realmente ingresaran al Estado con idoneidad, se ingresara con la meritocracia establecida ahí y no se necesitaría estar creando otro marco legal para combatir el nepotismo. Don Ricardo. Yo vuelvo a tocar, por ejemplo, el anteproyecto de esta ley de función pública, hoy le quieren cambiar nombre. Dicen que el derecho de sindicalizarse, el sector público, y no para eso luchamos, y en el 2009 se aprobó 5 convenios de la OIT. El derecho a la huelga, el sector público no tiene derecho a huelga, a paros. Se logró la libertad sindical, en el convenio 87. Pero si en el mismo Ministerio de Trabajo les niegan hacer huelga o lo hacen únicamente fabricadas, como la reciente hace 2 meses, entonces lo que están hablando acá, le digo, en el Código de Trabajo, en el 200, el artículo 200, en el 204 dice, la libertad que tienen tanto los empresarios, trabajadores, de asociarse libremente. Ya está. Entonces, en la Constitución, en el artículo 37 y en el artículo 47, ya lo dice. Entonces, ¿para qué quieren? Es más, que mientras no reformen la Constitución, esto no puede pasar. Aquí están tocando artículos de la Constitución y del Código de Trabajo. Por ejemplo, el artículo 208, solo hay 5 tipos de sindicatos. Entonces, se logró el sector público y municipal por el convenio 87 que se logró en el 2009, porque el gobierno no había suscrito esos convenios. Pero ¿qué pasa? El convenio 87 en el artículo 3 no dice que tiene que estar las ataduras que el Ministerio de Trabajo en este momento le exige a los trabajadores. Está violentando. En la República Dominicana allá aprobaron esta ley de la función pública, pero tuvo que meter las manos la OIT y violentó las leyes del propio país y de ellos mismos. Entonces acá no puede, aquí ya está la OIT, hace 15 días aquí estuvieron todavía, tocando de punto. Esto es un extracto que le están haciendo observaciones a esta misma ley. Entonces le digo, en ese sentido, no vemos nosotros y le decimos a los compañeros del sector público que no se dejen engañar por estas falsedades, porque esto empezó, le digo, en el 2010, 2012, 2014 y hoy 2018. Entonces, en ese sentido, que no se dejen sorprender con este tipo de falacias, porque ya sea el nepotismo, o sea, le digo, si eso lo aprobaran, le juro que el sector público, la mitad se iría, no quedarían trabajando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ellos mismos van a aprobar algo que les va a afectar?
Ok. Van a suavizar, podrán darle maquillaje, pero le digo, en el fondo no es lo que el trabajador o la población civil la que necesitaría. Entonces le digo, en ese sentido, le menciono artículos del Código de Trabajo, ¿va?, que lo quieren violentar, llevándolos acá, y aquí le digo, ningún organismo internacional tiene que venir a violentar las leyes que ya tiene nuestro país. Interesante. Voy a hacer una pausa y regreso con las conclusiones de este tema. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. El tiempo se nos está yendo. A ver, lo cierto es que al final, después de hacer un análisis de los dos proyectos que están, ¿verdad?, en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión Política y ahora esta nueva intención de la ley contra el nepotismo, ¿cómo califican ustedes, los trabajadores de AGEPIN, por ejemplo, la medida? Bueno, nosotros hemos establecido y hemos venido luchando desde el 2010, aunque no se apruebe esta ley, que hoy se llama Ley del Servicio Público, porque para empezar es una ley que no fue creada en El Salvador, sino una ley impuesta. Es la meta 6 del documento Asocio para el Crecimiento. Ustedes quieren, ahí la encuentran. Ok, ustedes quieren que sigamos con este marco legal que está desde 1961, que es la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué queremos que continúe la Ley de Servicio Civil? Porque es la ley donde nos establece el debido proceso. Pero es algo obsoleto, según sostienen los promotores de la Ley de Servicio Público. Lo que pasa es que para quererla desvanecer, siempre van a venir a desacreditar una ley que nos ha permitido un debido proceso a través de las comisiones, ¿verdad? Y ese es un derecho constitucional que nosotros los empleados y todo pueblo salvadoreño tiene el derecho de audiencia, que está contemplado ahí, y que con la nueva ley desaparece. Desaparece porque se crea una discrecionalidad de evaluaciones. Ok. Que usted va a ser no es el punto central hablar de la ley de servicio público, es hablar de la ley de contra el nepotismo, que es lo que está en la Asamblea Legislativa, que suma a ese espíritu de discusión que hay hoy en día, ¿no? Podría ser, ¿por qué no esta nueva iniciativa de ley se establece con claridad, se articula en la ley del servicio civil? Sería una de las reformas que se le estaría estableciendo, que con claridad que se le prohíbe a los funcionarios de primer contratar a familiares por consanguinidad, ¿verdad? Y establecerlo con familiares, claridad, ¿verdad? Primer grado, segundo grado. Ok. Eso sería realmente, si realmente se quiere terminar con el nepotismo. Ok, 15 segundos en reflexión y en conclusión. ¿Qué mensaje le envía entonces a la clase política que tiene esta discusión? Mire, el mensaje que podemos dar nosotros como trabajadores del sector privado es una revisión integral donde existe el derecho de los trabajadores y por lo menos respetar los convenios internacionales tanto con la OIT y otros organismos. Y leamos que el gobierno, más que todo este gobierno, es el que ha pisoteado, ha violentado las leyes de nuestro país en materia social y laboral. Entonces esperamos que los señores diputados no se vayan a equivocar una vez más queriendo aprobar ya sea leyes que por presiones internacionales o por la campaña política que está en este momento. Gracias, don Ricardo. Gracias también, Mario, por acompañarnos. Sin duda alguna será un tema que vamos a mantenerlo sobre la mesa y más adelante seguramente lo abordemos. Gracias por haberme acompañado. Gracias, don Ricardo. Qué buena fecha ahora. ¿Sí? El Día de la Virgen de Guadalupe. Ah, magnífico. Saludos muy especiales a todos también por esta celebración. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.